El viento del norte aúlla entre las montañas. Un guerrero observa el horizonte donde las nubes se quiebran en bandas de luz, verde esmeralda, carmesí profundo, oro pálido. No es el amanecer, es algo más antiguo, algo que los dioses construyeron para ellos mismos. Pero esta noche un mortal se atreverá a cruzar el puente prohibido. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Quizás desde Barcelona, desde Buenos Aires, desde la Ciudad de México o algún pueblo remoto donde las estrellas aún se ven con claridad. Sea donde sea, este es tu momento. Apaga las luces, acomódate, deja que el presente se disuelva. Esta noche, el pasado nos llama, y el pasado habla en lenguas de fuego y hielo, de dioses que caminan entre nosotros, de puentes imposibles tendidos entre mundos. Estamos en el norte de Europa, mucho antes de que Roma extendiera sus águilas, mucho antes de que Atenas levantara el Partenón. Aquí, donde los glaciares lamían la tierra y los fiordos se hundían como heridas en la costa, los pueblos nórdicos miraban al cielo y veían algo que desafiaba toda explicación. Bandas de luz danzaban en la oscuridad invernal, verde, rojo, púrpura. Los griegos tenían su monte Olimpo, los egipcios su Duat subterráneo, pero los pueblos del norte, ellos tenían algo diferente. Un puente, un arco iris que conectaba la tierra de los mortales con el reino de los dioses. Lo llamaban Bifrost. Pero aquí está la pregunta que nos perseguirá esta noche. ¿Qué sucede cuando un mortal, frágil y condenado a morir, intenta cruzar el camino reservado para los inmortales? ¿Qué historias guardaban los vikingos sobre aquellos que osaron desafiar esa frontera sagrada? Esta noche buscaremos respuestas. En los próximos minutos viajaremos a través de las sagas nórdicas, caminaremos junto a héroes que escucharon el llamado de los dioses, sentiremos el terror de cruzar un puente que arde bajo los pies mortales, conoceremos a Hermodr, el mensajero que cabalgó hacia la muerte misma, escucharemos sobre el rey Hadding, quien vio lo que ningún humano debía ver. Exploraremos cómo el Bifrost no era solo un mito, sino una forma de entender la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, entre la vida y la muerte. Cada palabra que escucharás está fundamentada en las Eddas, las sagas islandesas, los poemas escáldicos y las crónicas medievales que preservaron estas historias cuando el mundo cristiano llegó al norte. Los arqueólogos han encontrado amuletos, inscripciones rúnicas, tumbas que confirman que estas creencias eran el centro de la vida nórdica. Así que cierra los ojos, respira hondo, deja que el mundo moderno se desvanezca. Esta noche cruzaremos el arco iris y quizás, solo quizás, entenderemos algo profundo sobre nosotros mismos. Imaginemos el norte de Europa hace 1500 años. Olvidemos las ciudades, las carreteras, la electricidad. Aquí, el mundo es vasto y salvaje. Los bosques se extienden sin fin, tan densos que el sol apenas toca el suelo del bosque. Los fiordos cortan la costa como cicatrices dejadas por dioses antiguos. Y en invierno, la oscuridad devora el día. 4 horas de luz grisácea, 20 horas de noche. Pero en esa oscuridad, algo extraordinario sucede. El cielo comienza a brillar, no con estrellas, no con la luna, con cortinas de luz que ondean como seda invisible mecida por el viento. Verde esmeralda, rosa pálido, violeta profundo, las auroras boreales. Para nosotros hoy, un fenómeno científico fascinante. Partículas solares chocando con la magnetosfera terrestre, pero para los pueblos nórdicos era algo mucho más sagrado. Era el Bifrost, el puente de los dioses. Escuchemos cómo podría haberlo descrito un escaldo, un poeta nórdico, sentado junto al fuego en el salón de un jarl.
Veo el camino que arde con colores imposibles. Los Asir lo construyeron con fuego, agua y aire. Heimdall lo guarda, el dios de la vigilancia eterna, quien puede escuchar crecer la hierba y ver a 100 leguas de distancia. 3 colores tiene el puente: rojo como las brasas, verde como el mar profundo, azul como el hielo milenario. Y cada color es una advertencia. Las Eddas, los textos mitológicos nórdicos compilados en el siglo XIII en Islandia, nos cuentan que Bifrost conectaba Midgard, la tierra de los humanos, con Asgard, el reino de los dioses. Pero no era simplemente un puente físico, era una frontera ontológica, la línea entre lo mortal y lo divino, entre el tiempo y la eternidad. Pero, ¿de dónde surgió esta idea? Los pueblos germánicos que habitaban Escandinavia desde la Edad del Bronce final, alrededor del año 1000 a.C., vivían en comunión íntima con la naturaleza. No la dominaban, la respetaban, la temían. Cada fenómeno natural era una manifestación de fuerzas más grandes que ellos. El trueno era Thor, blandiendo su martillo Mjolnir. La tormenta era la furia de los gigantes. ¿Y las auroras? Las auroras eran el puente que los dioses usaban para viajar entre los mundos. Imaginemos a Sigrid, una joven que vive en una granja cerca del fiordo. Es el año 700 de nuestra era. La nieve cubre todo. Su familia se apiña en la Longhouse, la casa comunal donde humanos y animales comparten el calor. Afuera, el viento aúlla. Y entonces, su padre se levanta. «Venid», dice, «el puente está brillando». Salen todos. El frío muerde la piel expuesta. Y allí, arqueándose sobre el cielo nocturno, las cortinas de luz verde danzan. Sigrid siente una mezcla de asombro y terror. ¿Los dioses están cruzando esta noche?, pregunta. Su padre asiente gravemente. O quizás las valquirias están llevando a los caídos hacia Valhalla, porque eso era lo que muchos creían, que las auroras eran las armaduras de las valquirias, reflejando luz celestial mientras cabalgaban por el cielo, transportando las almas de los guerreros muertos en batalla hacia el salón de Odín. Según las inscripciones rúnicas encontradas en piedras de toda Escandinavia, el cosmos nórdico se dividía en 9 mundos. Asgard, el reino de los Asir, los dioses principales. Vanaheim, hogar de los Vanir, dioses de la fertilidad. Alfheim, donde vivían los elfos luminosos. Midgard, nuestra tierra. Jotunheim, tierra de los gigantes. Svartalfheim, hogar de los elfos oscuros y enanos. Niflheim, el reino de la niebla y el frío primordial. Muspelheim, el reino del fuego. Y Helheim, el reino de los muertos. Todos estos mundos estaban conectados por Yggdrasil, el árbol del mundo. Un fresno colosal cuyas raíces tocaban el inframundo y cuyas ramas sostenían el cielo. Pero Bifrost era diferente. Era el único camino directo entre Midgard y Asgard. El único puente que los dioses usaban para bajar al mundo de los mortales. Y estaba prohibido para los humanos. Imaginemos el peso de esa prohibición. No era una ley escrita en piedra. Era algo más profundo, una certeza ontológica. Los mortales no podían cruzar a Asgard porque sus cuerpos no estaban hechos para soportar lo divino. Las sagas hablan de cómo el puente ardía. El rojo del Bifrost, nos dice la Edda prosaica, escrita por Snorri Sturluson, era fuego puro. Cualquier gigante que intentara cruzarlo se quemaría. Y un humano ni siquiera podría acercarse. Pero la prohibición, como todas las prohibiciones, generaba una pregunta irresistible. ¿Qué pasaría si alguien lo intentara?
Un granjero llamado Thorsten camina por la costa. Es una noche de invierno. Las olas rompen contra las rocas con un ritmo eterno, y allí, en el cielo, el Bifrost brilla con intensidad inusual. Thorsten siente algo en el pecho, una mezcla de anhelo y terror. ¿Qué veré si cruzo?, se pregunta. ¿Los salones dorados de Asgard? ¿Las valquirias? ¿El mismo Odín en su trono? Pero también sabe la respuesta. Nadie cruza el Bifrost y vuelve. Es un viaje solo de ida, hacia la gloria o hacia la destrucción. Los testimonios arqueológicos nos muestran que esta creencia no era marginal. Las tumbas vikingas están llenas de amuletos con formas de puentes, arcoíris estilizados, símbolos que representaban el viaje hacia el más allá. Los muertos eran enterrados con barcos, porque creían que el viaje hacia Helheim o Valhalla requería transporte. Y algunos eran enterrados mirando hacia el norte, hacia donde las auroras eran más frecuentes, hacia el Bifrost. Pero hay otra dimensión en esta historia, una dimensión psicológica. El Bifrost no era solo un lugar, era un símbolo. Representaba la barrera entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida segura pero breve de Midgard y el misterio eterno de los reinos divinos. Era el anhelo humano de trascendencia, el deseo de escapar de nuestra mortalidad, de tocar lo eterno, aunque solo sea por un instante. Y ese anhelo es lo que impulsaría a algunos mortales a intentar lo imposible. Las crónicas nos hablan de Heimdall, el guardián del Bifrost. Vivía en Himinbjörg, una fortaleza en el extremo del puente donde éste tocaba Asgard. Heimdall nunca dormía. Podía escuchar la lana crecer en las ovejas. Podía ver a 100 leguas tanto de día como de noche. Y tenía una responsabilidad sagrada: tocar el Gjallarhorn, el cuerno que anunciaría el Ragnarok, el fin del mundo, cuando los gigantes intentaran cruzar el Bifrost para atacar a Asgard. Pero, ¿qué hacía cuando un mortal se acercaba? Imaginemos ese encuentro. Un humano, temblando no solo por el frío, sino por el terror existencial, y frente a él, Heimdall, alto, dorado, con ojos que ven a través del tiempo. ¿Por qué has venido?, preguntaría el dios. Y el mortal tendría que tener una razón que justificara lo injustificable, porque algunos lo intentaron. Las sagas nos lo dicen, y sus historias son lo que exploraremos ahora. La primera vez que un mortal intentó cruzar el Bifrost. Nadie sabe cuándo sucedió realmente. Las sagas hablan de ello como algo que siempre había sido posible pero nunca deseable. Como tocar el fuego, como mirar directamente al sol. Puedes hacerlo, pero ¿por qué querrías? Pero hay nombres. Héroes cuyas historias sobrevivieron porque fueron lo suficientemente extraordinarias como para ser recordadas. Comencemos con Hadding. Su historia nos llega a través de Saxo Grammaticus, un historiador danés del siglo XII que compiló las leyendas nórdicas en su obra Gesta Danorum. Hadding era un rey danés, un guerrero feroz, pero también un hombre marcado por la curiosidad. Las crónicas dicen que una vez encontró a una mujer misteriosa en el bosque. Ella no era completamente humana. Quizás una belva, una vidente, quizás algo más. Imaginemos ese encuentro. El bosque es denso. La luz del atardecer se filtra entre las ramas como dedos dorados. Hadding camina solo, cazando, y entonces la ve. Una mujer vestida con pieles oscuras. Sus ojos brillan con un conocimiento que no debería estar en un rostro humano. «Vienes buscando respuestas», dice ella. No es una pregunta. Hadding siente un escalofrío. ¿Quién eres? Alguien que conoce los caminos entre los mundos.
alguien que puede mostrarte lo que ningún mortal debe ver. Hadin debería retroceder. Debería regresar a su salón, a su trono, a la seguridad de lo conocido, pero no lo hace. Muéstrame. La mujer sonríe, una sonrisa que contiene siglos. Entonces sígueme. Lo que sucede después es uno de los pasajes más extraños de toda la literatura nórdica. La mujer lleva a Hadin a través de una niebla que parece más sólida que el aire normal. Caminan durante horas o días. El tiempo pierde significado y de repente emergen en un lugar que no debería existir. Un campo cubierto de flores, pero no son flores de ninguna estación terrenal. Brillan con luz propia. El aire tiene un sabor dulce, casi embriagador. Y a lo lejos, Hadin ve algo imposible. Un ejército marchando, pero estos guerreros no proyectan sombras. Se mueven con una gracia que ningún humano posee. ¿Dónde estamos?, pregunta Hadin, aunque ya sabe la respuesta. Teme la respuesta. Entre mundos, responde la mujer. Has cruzado el Bifrost sin darte cuenta. Estamos en los campos que rodean Asgard. Lo que ves son los Einherjar, los guerreros caídos que entrenan para el Ragnarok. Hadin quiere seguir adelante. Quiere ver Valhalla, los salones dorados, el mismo Odín. Pero entonces algo sucede. Un muro de niebla se levanta, impenetrable, y una voz resuena, no en su oído, sino en su mente. Regresa. Aún no es tu momento. La mujer lo guía de vuelta. Y cuando Hadin abre los ojos, está de nuevo en el bosque danés. Han pasado solo minutos, pero él ha cambiado. Ha visto lo que existe más allá del velo, y ese conocimiento lo perseguirá hasta su muerte. ¿Qué nos dice esta historia? En su nivel superficial, es una aventura fantástica. Pero en un nivel más profundo, es algo más. Es una exploración de los límites del conocimiento humano. Hadin no cruza el Bifrost por su propio poder. Es guiado, permitido. Y aún así, no se le permite ver todo. Hay límites incluso para aquellos que los dioses favorecen. Pero no todos los mortales que se acercaron al Bifrost lo hicieron con ayuda divina. Algunos intentaron forzar el paso. Las tablillas rúnicas encontradas en Gotland, una isla sueca, muestran imágenes de figuras humanas en posiciones extrañas, como si estuvieran escalando o intentando alcanzar algo en el cielo. Los arqueólogos inicialmente pensaron que eran representaciones de ascenso espiritual, pero algunos investigadores contemporáneos sugieren que podrían ser intentos de representar literalmente el acto de intentar alcanzar el Bifrost. Imaginemos a Eric, un guerrero de mediana edad. Ha luchado en 20 batallas, ha visto morir a sus amigos, ha matado a hombres cuyas caras aún visitan sus sueños. Y ahora, en una noche de invierno, mira al cielo. El Bifrost brilla intensamente, más intensamente de lo que ha visto jamás. Los dioses están cerca esta noche, murmura. Su esposa, junto al fuego, lo mira con preocupación. Eric, no hagas nada estúpido. Pero Eric ya está tomando su espada. Ya está saliendo de la casa, porque ha tomado una decisión. Si va a morir, y todos moriremos. Prefiere morir intentando tocar lo divino que muriendo en la cama, viejo y olvidado. Escala una montaña, la más alta que conoce. El viento es brutal, el frío atraviesa sus pieles, pero sigue subiendo. Y cuando llega a la cima, extiende los brazos hacia el cielo donde las auroras danzan. «Esir», grita, «mostradme el camino, dejadme cruzar». Pero el Bifrost permanece inalcanzable. No importa cuán alto escale, no importa cuánto grite. El puente de los dioses no es algo que pueda alcanzarse con fuerza física. Y Eric lo sabe. En lo profundo de su ser, siempre lo supo.
pero tenía que intentarlo, porque somos humanos. Y los humanos siempre intentamos tocar las estrellas, incluso cuando sabemos que están fuera de nuestro alcance. Las crónicas también nos hablan de otra forma de acercarse al Bifrost, a través del sacrificio ritual. La Blood era la ceremonia religiosa nórdica central. Animales, y a veces humanos, eran ofrecidos a los dioses. Pero no era solo un acto de dar, era un acto de comunicación. Una forma de abrir canales entre Midgard y Asgard. Un Goti, un sacerdote nórdico, prepara el ritual. Es el solsticio de invierno, la noche más larga del año, el momento en que el velo entre los mundos es más delgado. La comunidad se reúne. 100 personas, quizás más. El aire está cargado de expectación y miedo. El Goti levanta el cuchillo ceremonial. Las runas talladas en su empuñadura brillan a la luz de las antorchas. Odín, padre de todo, invoca. Thor, protector de Midgard. Freya, señora del amor y la guerra. Escuchad nuestra llamada, aceptad esta ofrenda y dejadnos ver el camino hacia vuestros salones. El sacrificio se completa. La sangre es rociada sobre las piedras sagradas, y entonces algunos juran que lo vieron. Una grieta en el aire, una luz que no venía del fuego ni de la luna, un destello del Bifrost, manifestándose por un instante antes de desaparecer. ¿Realmente sucedió? ¿O era la fe colectiva creando visiones compartidas? Los testimonios arqueológicos muestran que estos rituales eran centrales en la vida nórdica. Se han encontrado altares de piedra manchados con lo que parecen ser residuos de sangre antigua. Se han encontrado tumbas de animales enterrados con toda la ceremonia reservada normalmente para humanos. Estos pueblos creían con una intensidad que es difícil de comprender en nuestro mundo secular. Y esa creencia tenía consecuencias. Moldeaba sus vidas, sus decisiones, su forma de enfrentar la muerte. Un viejo guerrero yace en su lecho de muerte. Su familia se reúne alrededor. Él ha vivido con honor, ha luchado valientemente y ahora, mientras la vida se escapa de su cuerpo, sonríe. Pronto cruzaré el Bifrost, murmura. Pronto veré Valhalla. Su nieto, un niño de 8 años, pregunta: «Abuelo, ¿es hermoso el puente?» El viejo asiente: «Más hermoso de lo que puedas imaginar. Y cuando yo lo cruce, cuando finalmente lo cruce, recordaré esta vida, recordaré vuestros rostros y esperaré el día en que vosotros también crucéis». Muere con esa esperanza, con esa certeza, porque para él el Bifrost no es un mito, es una promesa. La promesa de que la muerte no es el final, sino un pasaje, un cruce, de un mundo a otro. Pero el Bifrost no era solo un puente hacia Asgard. En la cosmología nórdica, era una estructura compleja que tocaba múltiples reinos. Y entender eso es entender cómo los nórdicos concebían el universo entero. Imaginemos el mundo como lo veían ellos. En el centro, Yggdrasil, el fresno del mundo. Sus raíces se hunden en 3 fuentes primordiales. La primera es Hvergelmir, en Niflheim, donde nace el río primordial. La segunda es el pozo de Urder, en Asgard, donde las 3 nornas, Urder, Verdandi y Skald, tejen el destino. La tercera es el pozo de Mimir, donde Odín sacrificó su ojo por sabiduría. Y allí, conectando estos mundos, arqueándose desde Midgard hasta Asgard, está el Bifrost. No es simplemente un camino, es una arteria, un conducto por el cual fluye la esencia misma de la existencia. Las Eddas nos dicen que el puente fue construido por los Aesir usando 3 elementos: fuego, agua y aire. Pero ¿cómo construyen los dioses?
no con manos, no con herramientas. Construyen con voluntad, con intención. El Bifrost no fue ensamblado, fue manifestado, llamado a la existencia porque los dioses necesitaban un camino entre sus reinos y el nuestro. Pero, ¿por qué lo necesitaban? ¿Por qué los dioses querrían bajar a Midgard? La respuesta nos lleva al corazón de la relación entre lo divino y lo humano en la mitología nórdica. Los dioses nórdicos no son omnipotentes, no son omniscientes, son poderosos, sí, inmortales en el sentido de que no envejecen, pero pueden morir, y lo harán en el Ragnarok, y mientras tanto, necesitan a los humanos, necesitan nuestros sacrificios, nuestra adoración, nuestras historias, porque en la cosmología nórdica, los dioses y los humanos están unidos en una relación de interdependencia. Los dioses protegen a los humanos de los gigantes y el caos. Los humanos honran a los dioses y les dan significado. Y el Bifrost es el puente que hace posible esa relación. Imaginemos a Thor descendiendo del Bifrost. Es una noche de tormenta. Los rayos rasgan el cielo. Y en una granja remota, una familia tiembla. Los gigantes de la escarcha están atacando. Pueden sentirlo en el aire, en el frío antinatural que congela incluso el fuego. Y entonces, un estruendo. Thor ha llegado. Ha cruzado el Bifrost. Y con Mjolnir, su martillo, ahuyenta a los gigantes de vuelta a Jotunheim. Los granjeros nunca lo ven, pero saben que estuvo allí. Y al día siguiente, cuando encuentran las huellas gigantescas en la nieve, huellas que se detienen abruptamente como si la criatura que las hizo hubiera sido arrancada del mundo, ofrecen un sacrificio de agradecimiento, un cordero, una porción de cerveza vertida sobre la tierra. Gracias, Thor. Gracias por cruzar el puente. Gracias por recordar que existimos. Pero los dioses no son los únicos que cruzan el Bifrost. Las valquirias también lo usan. Y su propósito es diferente, más directo, más terrible. Las valquirias, según las sagas, son mujeres guerreras que sirven a Odín. Su nombre significa las que eligen los caídos. Y su trabajo es viajar a los campos de batalla, identificar a los guerreros que han muerto con honor y llevar sus almas a Valhalla. Imaginemos una batalla. 2 ejércitos chocan. El sonido del metal contra metal. Los gritos de furia y agonía. La sangre que enroja la tierra. Y en medio del caos, nadie ve las figuras que descienden del cielo. Montadas en corceles que no dejan huellas. Con armaduras que brillan con luz celestial. Las valquirias. Una de ellas, llamémosla Brynhildr, Brunhild, aunque ese no es su nombre verdadero, sino un arquetipo, camina entre los cuerpos. No todos son elegidos, solo aquellos que murieron con valor, solo aquellos cuya muerte fue lo suficientemente gloriosa como para merecer un lugar en el salón de Odín. Se detiene junto a un guerrero joven, 20 años quizás. Su espada aún aferrada en su mano, una herida en el pecho. Murió de frente, murió luchando. Brynhildr se arrodilla, toca la frente del muerto. Y el alma, una forma etérea, confundida, se levanta. ¿Dónde estoy? Has muerto con honor, responde Brynhildr. Y ahora cruzarás el Bifrost. Ahora verás Valhalla. El alma mira su propio cuerpo. La comprensión llega lentamente. Dolor, confusión, pero también algo más. Esperanza. ¿Es real? ¿Realmente existe? Brynhildr sonríe. Ven, te lo mostraré. Y juntos ascienden. A través del aire. A través de las nubes.
hacia el Bifrost que solo los muertos elegidos y los dioses pueden ver claramente. El puente se materializa ante ellos y es más magnífico de lo que cualquier saga puede describir. Cada color vibra con una intensidad que duele y deleita simultáneamente. El alma del guerrero siente el calor del fuego rojo, la frescura del agua verde, la amplitud del aire azul. Y entonces cruzan, paso a paso, y con cada paso el guerrero siente su identidad mortal disolverse. Todavía es el mismo, pero es más, es una energía ahora, uno de los guerreros de Odín. Y adelante, adelante, brillan las puertas de Valhalla. Esta creencia no era abstracta para los nórdicos. Moldeaba cómo vivían y cómo morían. Los testimonios arqueológicos muestran que los guerreros eran enterrados con sus armas, no como adorno, como equipamiento para el viaje que sabían que venía. Algunos eran enterrados en barcos porque creían que el viaje a Valhalla requería transporte. Y las inscripciones rúnicas, las piedras rúnicas erigidas para honrar a los muertos, a menudo mencionan el camino. Viajó al este y murió en Gardariki, que los dioses guíen su alma por el Bifrost. Pero había un problema, una grieta en la cosmología. No todos los muertos iban a Valhalla, de hecho la mayoría no lo hacía. Solo los guerreros que morían en batalla, ¿y los demás? ¿Los granjeros? ¿Las mujeres? ¿Los niños? ¿Aquellos que morían de enfermedad o vejez? Ellos iban a Helheim, el reino de Hel, hija de Loki. Y Helheim no estaba en Asgard, estaba abajo, en las profundidades. Y para llegar allí, no cruzaban el Bifrost, cruzaban el río Gjol, un río de armas y filo. Cruzaban el puente Jarlarbru, guardado por una gigante llamada Modgur. Imaginemos a una anciana muriendo. Ha vivido 70 años, ha criado hijos, ha trabajado la tierra, ha sido una buena persona según los estándares de su comunidad, pero nunca empuñó una espada, nunca mató en batalla. Y cuando cierra los ojos por última vez, no ve las valquirias, ve a Hel. Hel es mitad viva, mitad cadáver. Su rostro derecho es hermoso, su rostro izquierdo es carne putrefacta, y no es cruel, no es malvada, simplemente es la gobernante de los que mueren sin gloria. Ven, dice Hel, tu lugar está preparado. La anciana pregunta, ¿nunca veré el Bifrost? Hel niega con la cabeza. El puente de arco iris no es para ti, pero aquí también hay paz, descanso, el fin del dolor. Y la anciana cruza hacia Helheim, no con gloria, no con cánticos, pero con dignidad, con la aceptación de que no todos los caminos llevan al mismo destino. Esta diferenciación era crucial en la sociedad nórdica. Creaba una jerarquía de muertes y, por extensión, una jerarquía de vidas. Si querías cruzar el Bifrost, tenías que morir en batalla. Tenías que ganarte ese honor. Y eso impulsaba a los hombres jóvenes a buscar la guerra, a anhelar la muerte gloriosa. Un padre le dice a su hijo, cuando seas mayor, tomarás la espada, viajarás con el jarl en sus incursiones, y si mueres con el arma en la mano, cruzarás el Bifrost. Nos encontraremos en Valhalla. El niño asiente solemnemente. Esa es su meta, su destino, morir bien. Es una cosmología que glorifica la violencia, que hace de la guerra un sacramento, y las consecuencias fueron reales. La era vikinga, del año 793 al 1066 de nuestra era, fue una época de expansión brutal.
Los nórdicos navegaron por todo el mundo conocido. Atacaron, comerciaron, colonizaron. Y en parte lo hicieron porque creían que la muerte en tierras extrañas con espada en mano era el camino más seguro hacia el Bifrost. Llegamos ahora al corazón de nuestra historia, a los casos específicos, a los mortales que no solo soñaron con cruzar el Bifrost, sino que lo intentaron, y cuyos intentos fueron considerados lo suficientemente importantes como para ser preservados en las sagas. El más famoso de todos es Hermóder. Su historia aparece en la Edda prosaica, en el relato de la muerte de Balder, el dios más amado. Balder era el hijo de Odín y Frigg, hermoso, sabio, bondadoso, todo lo que un dios debía ser, pero comenzó a tener sueños de su propia muerte. Y en la cosmología nórdica, los sueños eran profecías. Frigg, desesperada por proteger a su hijo, viajó por todos los mundos. Hizo jurar a cada cosa, cada planta, cada animal, cada piedra, cada metal, que no dañaría a Balder. Pero cometió un error. Había una planta pequeña, el muérdago, tan insignificante que Frigg no se molestó en hacerla jurar. Y Loki, el dios embaucador, descubrió esto. Imaginemos el día que todo cambió. Los dioses se divierten. Han convertido la invulnerabilidad de Balder en un juego. Le arrojan lanzas, piedras, espadas, y todo rebota inofensivamente. Todos ríen. Es un espectáculo jovial. Todos excepto Hoder, el hermano ciego de Balder, que está apartado, excluido de la diversión. Loki se acerca a él. Con voz amable le dice: ¿por qué no participas? No puedo ver, no sé dónde apuntar. Te ayudaré. Toma esto. Loki le entrega una ramita de muérdago. Lánzala, yo guiaré tu mano. Heather lanza. El muérdago atraviesa el pecho de Balder. El dios más amado cae, muerto. Y el silencio que sigue es el silencio del fin del mundo. Porque si Balder puede morir, si algo tan puro puede ser destruido, entonces nada es seguro. El Ragnarok está más cerca. Aquí es donde entra Hermóder. Es hermano de Balder, o quizás hijo de Odín. Las fuentes varían, pero lo que importa es lo que hace. Ante el cuerpo de su hermano, ante el dolor insoportable de los Asir, Hermóder se levanta. Iré a Helheim, negociaré con Hel, traeré de vuelta a Balder. Los dioses lo miran con una mezcla de admiración y horror, porque lo que Hermóder propone es extraordinario. Ningún vivo debe viajar a Helheim, es el reino de los muertos. El camino no está hecho para pies mortales, ni siquiera para pies divinos, pero Hermóder lo hará de todos modos. Odín le da su caballo. Sleipnir, el corcel de 8 patas que puede correr por el aire, por el mar, por los 9 mundos. Si alguien puede llegar, es Sleipnir. Ve, y que el destino te favorezca. Hermóder monta y comienza el viaje. Primero debe descender de Asgard. Y aquí está lo fascinante. No usa el Bifrost, porque el Bifrost conecta Asgard con Midgard, hacia arriba. Pero Helheim está abajo. Debe tomar otro camino. Un camino que las sagas llaman Helveg. Helveg, el camino hacia Hel. Imaginemos ese viaje. Hermóder cabalga durante 9 días y 9 noches. El camino se vuelve más oscuro con cada paso, más frío. La luz de Asgard queda atrás. Incluso Midgard desaparece. Está en territorios que ningún vivo debería ver. Cruza valles profundos donde el sol nunca ha brillado. Cruza montañas donde el hielo es tan antiguo que recuerda el nacimiento del mundo. Y finalmente llega al río Gjoll, el río de armas. Sus aguas son negras como la noche más oscura.
y en ellas flotan espadas, lanzas, hachas, las armas de todos los que han muerto en batalla. El puente Hayarbru se extiende sobre el río, cubierto de oro, brillante incluso en la oscuridad de Helheim. Y allí, guardándolo, está Modgudr, una gigante, los ojos como carbones ardientes. ¿Quién eres tú que cabalgas hacia Hel? Ayer pasaron aquí 5 grupos de muertos, pero el puente resonó menos bajo sus pasos que bajo el tuyo, y no tienes el color de la muerte. Hermodr responde con voz firme: soy Hermodr, hijo de Odín. Busco a Balder, mi hermano. ¿Ha pasado por aquí? Modgudr asiente. Pasó, hacia abajo, hacia las puertas de Hel. Si lo quieres, síguelo, pero el camino de regreso no existe para los muertos. Hermodr cruza el puente, desciende más, y finalmente llega a las puertas de Helheim. Son altas, más altas que cualquier construcción humana, hechas de hueso y hierro, cerradas. Sleipnir se detiene. Más allá de esto, parece decir el caballo. Incluso yo tengo miedo, pero Hermodr espulea a Sleipnir. El caballo salta, un salto imposible, sobre las puertas. Y aterrizan en Helheim. El reino de los muertos es extraño. No es un lugar de tortura. No es el infierno cristiano que luego conquistaría la imaginación europea. Es silencioso, pálido. Las almas de los muertos caminan sin propósito. No sufren activamente, pero tampoco viven, simplemente existen. Y allí, en el salón de Hel, Hermodr encuentra a Balder, sentado junto al fuego. Pero no es el fuego de Asgard, es un fuego que no da calor. Balder levanta la vista, reconoce a su hermano, y en sus ojos hay una tristeza profunda. No deberías estar aquí, Hermodr. He venido a llevarte de vuelta. Balder niega con la cabeza. Los muertos no regresan, pero Hermodr no acepta eso. Se presenta ante Hel, la diosa mitad viva, mitad muerta. Dame a mi hermano. Hel lo mira durante largo tiempo. Y finalmente dice: si todo en los 9 mundos llora por Balder, lo liberaré. Pero si una sola cosa se niega a llorar, Balder quedará conmigo. Hermodr acepta. Cabalga de regreso. 9 días más, 9 noches más, hasta que emerge en Asgard, y los Asir comienzan la tarea. Envían mensajeros por todos los mundos, pidiendo a cada cosa que llore por Balder. Y todo llora. Los humanos, los animales, las plantas, las piedras, el fuego, el agua, todo, excepto una giganta llamada Ayuek. Thok vivía en una cueva. Cuando los mensajeros llegaron, ella se negó. Que Hel guarde lo que tiene. Y así, Balder quedó en Helheim. Hermodr falló, pero su viaje fue recordado, porque cruzó fronteras que no debían cruzarse. Visitó el reino de los muertos como un vivo y regresó, no con su hermano, pero con conocimiento, con una historia. Este relato captura algo fundamental sobre el Bifrost y los caminos entre mundos. No son solo lugares físicos, son fronteras ontológicas. Cruzarlas significa cambiar de estado. Y algunas cosas, una vez cambiadas, no pueden volver. Pero hay otra historia, menos conocida, pero igualmente fascinante. La del rey Hadin que ya mencionamos, pero su historia tiene más. Según Saxo Grammaticus, Hadin no solo visitó los campos cerca de Asgard, también cabalgó con un dios, con el mismo Odín. Imaginemos a Hadin en su vejez. Ha sido un rey poderoso, ha conquistado reinos, ha acumulado riqueza y fama, pero nada lo satisface, porque ha visto lo que existe más allá, y el mundo mortal le parece pequeño,
insignificante. Una noche, Odín se le aparece, disfrazado como siempre, un anciano con un solo ojo. Ven conmigo, rey, te mostraré algo que pocos mortales ven, y juntos montan hacia el norte, hacia el hielo, hacia donde el Bifrost toca la tierra en noches especiales. Llegan a un acantilado, y allí, ante ellos, el puente se materializa, no como las auroras boreales que todos pueden ver, sino como un puente real, sólido, brillante. Odín mira a Hadding. ¿Te atreves? Hadding toca el primer escalón del puente, siente el fuego bajo su pie, el calor terrible. Retrocede instintivamente. Duele. Odín asiente. Siempre duele. Los mortales no están hechos para esto, pero puedes soportarlo por un momento, solo un momento. Hadding respira hondo y sube. Un paso, 2, 3. El dolor es indescribable, como si cada célula de su cuerpo estuviera ardiendo. Pero también hay algo más. Una sensación de amplitud, de conexión, como si por un instante pudiera sentir todo el universo. Y entonces, Odín lo baja, de vuelta a tierra firme. Hadding colapsa, jadeando. ¿Por qué me mostraste esto? Para que recuerdes, responde Odín. Para que sepas que hay más, y para que cuando mueras, cuando finalmente cruces el Bifrost como uno de mis Einherjar, recuerdes que ya lo probaste una vez, como un mortal osado. Estas historias nos enseñan algo. El Bifrost no es solo un lugar en los mitos, es un símbolo de aspiración, de anhelo, de la eterna pregunta humana: ¿qué hay más allá? Y los nórdicos, con su mitología, respondían: hay algo magnífico, terrible, y si eres lo suficientemente valiente, lo suficientemente honorable, lo cruzarás. Algún día. Pero toda cosmología tiene sus grietas, y el Bifrost, como centro de la relación entre dioses y mortales, revelaba las tensiones profundas en la visión del mundo nórdica. La primera tensión es la más obvia: la injusticia. ¿Por qué solo los guerreros muertos en batalla podían cruzar el Bifrost hacia Valhalla? ¿Qué pasa con aquellos que vivieron vidas honorables pero murieron en paz? ¿Los granjeros que alimentaban a sus comunidades? ¿Los artesanos que creaban belleza? ¿Las mujeres que criaban familias? Imaginemos a Astrid. Es una tejedora. Sus tapices son famosos en toda la región. Cuando crea, entra en un estado de flujo casi espiritual. Sus manos se mueven por sí solas. Los patrones emergen como si los dioses los guiaran. Ha vivido 60 años. Ha sido amable, generosa, sabia, pero nunca ha empuñado un arma, nunca ha matado. Y cuando muere, pacíficamente en su cama, rodeada de su familia, sabe que no verá el Bifrost, no como esos puentes brillantes que observó tantas noches desde su casa. Irá a Helheim, y aunque Hel no es cruel, aunque el reino de los muertos no es un lugar de sufrimiento, no es Valhalla, no es la gloria eterna, ¿es justo? Las sagas rara vez cuestionan esto directamente, pero hay indicios. Hay historias de volvas videntes que viajan entre mundos sin ser guerreras. Hay menciones de Freyja, la diosa del amor y la fertilidad, quien recibe a la mitad de los caídos en batalla en su propio salón, Folkvanger. No todos van a Valhalla, algunos van con ella, y esto sugiere algo: una pluralidad, una complejidad en el sistema que las narrativas simplificadas a menudo ocultan. Imaginemos a una volva llamada Groa. Vive en los márgenes de la sociedad. Los granjeros la respetan pero también la temen. Ella puede ver lo que otros no ven, puede viajar en trance a otros mundos. Y una noche, bajo la influencia de hierbas sagradas, hace algo extraordinario. Cruza.
no físicamente. Su cuerpo permanece sentado junto al fuego, pero su espíritu vuela, asciende a través de las capas del aire. Siente el tirón de Midgard tratando de retenerla, pero continúa, y de repente está allí, en el Bifrost, pero no es sólido para ella. Es más como un río de luz, y ella nada en él. Siente los colores no con los ojos, sino con el alma. El rojo es furia, el verde es vida, el azul es sabiduría. Y entonces ve Asgard, no claramente, como a través de una niebla, pero lo ve, los salones dorados, las torres imposibles, y sabe que cuando muera, quizás haya un lugar para ella también. Quizás las videntes tienen su propio camino hacia lo divino. Cuando despierta, escribe runas, preserva su visión, y años después, cuando muere, su familia la entierra con honores reservados normalmente para guerreros, porque ella también cruzó fronteras, solo que de una manera diferente. La segunda tensión es más filosófica, la naturaleza del destino. En la cosmología nórdica, el destino es inmutable. Las nornas lo tejen, y ni siquiera los dioses pueden escapar de él. El Ragnarok vendrá. Los dioses morirán. El Bifrost será destruido. Entonces, ¿qué sentido tiene la aspiración? ¿Por qué luchar por la gloria? ¿Por qué intentar cruzar el puente si eventualmente se quemará? Un escaldo anciano reflexiona junto al fuego. Sus canciones han entretenido a jarls y reyes, pero ahora, al final de su vida, se pregunta, ¿qué valor tienen las historias de gloria cuando todo terminará en destrucción? Su aprendiz, un joven, responde, «Abuelo, el valor está en el intento, no en el resultado. Ragnarok vendrá, pero hasta entonces vivimos, amamos, luchamos, creamos. ¿Y eso? Eso es suficiente». El anciano sonríe. «Has aprendido bien». Esta es la paradoja del pensamiento nórdico. El nihilismo cósmico combinado con el heroísmo personal saben que el fin vendrá, que incluso Asgard caerá, que el Bifrost se romperá cuando los gigantes lo crucen durante el Ragnarok, pero aún así eligen luchar. Eligen buscar la gloria, eligen aspirar a cruzar el puente. Y hay algo profundamente humano en eso. Nosotros también sabemos que moriremos, que todo lo que construimos eventualmente se convertirá en polvo. Pero aún así construimos, aún así amamos, aún así buscamos significado. La tercera tensión es cultural, el cambio, porque la era vikinga no fue estática. Y con el contacto con otras culturas, especialmente con el cristianismo, la cosmología del Bifrost comenzó a ser cuestionada. Imaginemos el año 950 en Noruega. El rey Hakon, el bueno Hakon, criado en Inglaterra como cristiano, intenta convertir a su pueblo, pero los noruegos se resisten. «Nos hablas de un cielo», le dicen, «pero nosotros ya tenemos Valhalla. Nos hablas de un dios que murió, pero nosotros sabemos que todos los dioses morirán en el Ragnarok. ¿Por qué deberíamos abandonar el Bifrost por tu paraíso?» Es una pregunta válida, y la respuesta no es simple. Algunos nórdicos adoptan el cristianismo rápidamente. Ven en él una promesa de salvación más universal. No necesitas morir en batalla, solo necesitas fe. Otros se resisten durante generaciones, pero gradualmente el cambio llega. Y con él, el Bifrost comienza a transformarse. Ya no es algo que la gente cree literalmente. Se convierte en metáfora, en símbolo poético. Las iglesias de madera construidas en Escandinavia a veces incorporan imágenes que parecen el Bifrost, como si los constructores estuvieran tratando de fusionar lo antiguo con lo nuevo. Imaginemos a un anciano en el año 1100,
Ha vivido toda su vida como nórdico tradicional, pero su hijo se ha convertido al cristianismo, y mientras el anciano yace muriendo, su hijo reza, no a Odín, a Cristo. Padre, deja que te muestre el verdadero camino al cielo. El anciano sonríe débilmente. Hijo, quizás tu cielo y mi Valhalla sean el mismo lugar, solo que los llamamos de manera diferente. Muere con esa esperanza, con esa síntesis. Y quizás había sabiduría en eso, porque al final todas las culturas humanas inventan puentes entre lo terrenal y lo divino. Los nombres cambian, las formas cambian, pero el anhelo es universal. La cuarta tensión es personal, el miedo. Porque no todos los nórdicos querían cruzar el Bifrost. Algunos temían lo que encontrarían al otro lado. Algunos preferían la certeza de Midgard a la incertidumbre de Asgard. Un granjero llamado Orm vive cerca de la costa. Ve el Bifrost casi todas las noches en invierno y le aterra. ¿Y si los dioses no son benevolentes?, le pregunta a su esposa. ¿Y si Valhalla no es gloria sino servidumbre? ¿Y si cruzar el puente significa perder todo lo que soy? Su esposa no tiene respuesta, porque ella también se pregunta. Este miedo era real, y las sagas ocasionalmente lo reconocen. Hay historias de guerreros que, en el momento de la muerte, gritan pidiendo misericordia, que rechazan el camino a Valhalla porque temen lo desconocido, que prefieren incluso Helheim porque al menos es final, descanso, no más batallas, no más luchar. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Era Valhalla realmente un regalo? Los Einherjar pasan la eternidad entrenando para el Ragnarok. Cada día luchan, cada noche festejan, y luego, cuando el fin del mundo llegue, morirán de nuevo, permanentemente esta vez. ¿Es eso realmente mejor que la paz de Helheim? Diferentes nórdicos respondían de manera diferente. Para algunos, la respuesta era obvia. La gloria eterna vale cualquier precio. Para otros, no tanto. Y estas tensiones, estas grietas en la cosmología, son lo que hace el mito del Bifrost tan rico, tan humano. Porque no es una historia simple de bien y mal. Es una exploración de aspiración, destino, miedo, esperanza, injusticia y significado, todo envuelto en la imagen de un puente de arcoíris que conecta los mundos. Y ahora llegamos al momento que define todo, al evento que la cosmología nórdica sabía que vendría desde el principio, el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el día en que el Bifrost se romperá, porque en la mitología nórdica nada es eterno, ni siquiera los dioses, ni siquiera sus puentes. Las Edas nos cuentan cómo comenzará. Heimdall, el guardián del Bifrost, tocará el Gjallarhorn. Su sonido resonará por los 9 mundos. Los muertos se levantarán, los gigantes marcharán desde Jotunheim, y el puente que ha conectado Midgard y Asgard durante toda la existencia, se romperá bajo el peso de los invasores. Imaginemos ese momento, no como un evento futuro en un mito, sino como una realidad presente, como si estuviéramos allí. Es el amanecer, pero el sol no sale como debería. El cielo es rojo sangre, y en el horizonte norte, donde el Bifrost normalmente brilla en las noches de invierno, hay algo diferente. Un resplandor más intenso, más amenazante. Heimdall está en su puesto, como siempre, como ha estado durante eones. Pero hoy siente algo, un temblor en el puente, una tensión en el aire, y sabe que el momento ha llegado. Levanta el Gjallarhorn. El cuerno es tan largo como un hombre alto, hecho del cuerno de un animal mítico.
Y cuando Heimdall sopla, el sonido no es solo audible, es tangible. Es como si el universo entero se estremeciera. En Midgard, los humanos se despiertan aterrorizados. ¿Qué es ese sonido? Es el fin, responde un anciano. El Ragnarok ha comenzado. En Asgard los dioses se preparan. Thor toma su martillo. Odín monta a Sleipnir. Freya reúne a las valquirias. Y todos saben lo que viene. Lo han sabido siempre. El destino tejido por las Nornas no puede evitarse. Y desde Jotunheim, los gigantes marchan, liderados por Surtur, el gigante de fuego. Su espada arde más brillante que 1000 soles, y detrás de él un ejército, gigantes de escarcha, gigantes de piedra, criaturas de pesadilla, todos moviéndose hacia un objetivo, Asgard. Pero primero deben cruzar el Bifrost. Surt es el primero en poner su pie sobre el puente, y el puente protesta. El color rojo, el fuego que se suponía que lo protegía, arde más intensamente. Pero Surt es fuego también. No puede ser detenido por llamas. Avanza, paso a paso, y detrás de él, los gigantes lo siguen. Heimdall los enfrenta, solo, un dios contra un ejército. No pasaréis. Su voz retumba, pero Surt ríe. El puente ya está rompiéndose, guardián. Tu tiempo ha terminado. Y tiene razón. Con cada paso de los gigantes, el Bifrost se agrieta. Los colores comienzan a desvanecerse. El verde se vuelve gris, el azul se oscurece. Y el rojo explota en llamas que consumen el puente desde adentro. Heimdall lucha, mata a docenas de gigantes, pero son demasiados. Y finalmente, con un rugido que sacude los cielos, el Bifrost se parte, se rompe en el medio. Los fragmentos caen hacia Midgard como estrellas fugaces, como el fin de un sueño. Pero los gigantes ya han cruzado, han llegado a Asgard y la batalla final comienza. Este evento, este cataclismo, es el destino del Bifrost, pero también es su significado más profundo, porque el Bifrost no era solo un puente, era un símbolo de orden, de conexión entre los reinos, de la posibilidad de trascendencia, y su destrucción representa el colapso de ese orden, el retorno al caos primordial. Pero aquí está lo fascinante. La historia no termina ahí. Según algunas versiones de las Eddas, después del Ragnarok, después de que los dioses y los gigantes se maten mutuamente, después de que el mundo arda y se hunda en el mar, algo sobrevive. Un nuevo mundo emerge de las aguas, más verde, más hermoso. Y algunos dioses, unos pocos, regresan. Y con ellos, ¿regresa el Bifrost? Las fuentes son ambiguas, pero la implicación está allí, que el puente, como el mundo mismo, puede ser renovado, que la conexión entre lo mortal y lo divino puede ser restaurada. Imaginemos ese nuevo mundo. Un humano llamado Lif y una mujer llamada Liv-Trasir sobrevivieron el Ragnarok escondiéndose en el bosque de Hodmimis. Emergen a un mundo transformado. Las montañas son diferentes. Los ríos fluyen por nuevos cauces y en el cielo, comienzan a ver luces. ¿Auroras? ¿El Bifrost renacido? Quizás, dice Liv, los dioses regresarán y el puente se reconstruirá. Liv-Trasir mira el cielo. O quizás nosotros construiremos nuestros propios puentes. Esta ambigüedad es intencional. La mitología nórdica no ofrece respuestas fáciles. Ofrece posibilidades, ciclos,
La idea de que la destrucción y la renovación son parte del mismo proceso. Pero hay otra transformación que debemos considerar. No la mítica, sino la histórica. La transformación que ocurrió cuando el cristianismo llegó al norte y la creencia en el Bifrost comenzó a desvanecerse. Imaginemos Islandia en el año 1000. El Alþingi, el parlamento islandés, está debatiendo. ¿Deberían convertirse al cristianismo o mantener las viejas costumbres? Los argumentos son apasionados. Los que favorecen el cristianismo señalan las ventajas políticas, las alianzas con reinos cristianos. Los que se oponen hablan de traición a los dioses, a los ancestros, y en medio del debate, alguien pregunta, ¿qué pasa con el Bifrost? ¿Qué pasa con Valhalla? Y un monje, un islandés convertido, responde, el Bifrost era un puente hacia lo divino, pero Cristo es un puente mejor. Un puente que no discrimina, un puente que no requiere que mueras en batalla, solo que creas. No todos están convencidos, pero eventualmente el Alþingi vota. Islandia se convierte al cristianismo, no por mandato divino, no por conquista militar, sino por decisión colectiva. Y con esa decisión, el Bifrost comienza su transformación de realidad creída a metáfora recordada, pero no desapareció completamente. Nunca lo hizo. Las historias persistieron, las sagas fueron escritas, y en ellas el Bifrost permanece, no como doctrina religiosa, sino como patrimonio cultural, como un recordatorio de cómo los ancestros entendían el universo. Y aún hoy, cuando los escandinavos ven las auroras boreales, algunos recuerdan las historias antiguas, el puente de los dioses, la conexión entre mundos. No lo creen literalmente, pero sienten algo, una conexión con el pasado, con la imaginación de aquellos que miraron el mismo cielo 1000 años antes y vieron magia donde nosotros vemos física. Esa es la verdadera transformación, no la muerte del mito, sino su evolución de creencia literal a símbolo poético a patrimonio cultural. Y en ese viaje, el Bifrost nunca realmente se rompió, solo cambió de forma. Entonces, ¿qué queda del Bifrost? ¿Qué legado dejó esta creencia en un puente de arcoíris que conectaba mortales y dioses? Primero, el legado cultural. Las sagas nórdicas, preservadas principalmente en Islandia durante los siglos XII y XIII, son algunas de las obras literarias más importantes de la Edad Media europea. Y el Bifrost aparece en muchas de ellas, no siempre como elemento central, pero como telón de fondo, como recordatorio constante de que en la cosmología nórdica los mundos estaban conectados. La barrera entre lo divino y lo humano era permeable. Este concepto influyó en la forma en que los nórdicos entendían todo. Sus reyes afirmaban descender de los dioses, no metafóricamente, literalmente. Y si los dioses podían cruzar el Bifrost para llegar a Midgard, ¿por qué no podrían tener hijos con mortales? Imaginemos a un Jarl contando su genealogía. Soy descendiente de Odín. Mi tatarabuelo fue visitado por el Padre de Todo, quien cruzó el Bifrost y caminó entre nosotros. Esta afirmación no es solo propaganda política, es cosmología aplicada. Si el Bifrost existe, si los dioses pueden cruzarlo, entonces la línea entre lo divino y lo mortal es borrosa, y esa borrosidad legitimaba el poder. Las tablillas rúnicas encontradas por toda Escandinavia a menudo incluyen referencias al viaje. Viajó al este, murió en tierras lejanas, y siempre hay una esperanza implícita, que el muerto cruce el puente hacia algo mejor. Pero el legado del Bifrost no se limita a la era vikinga. Persiste en la cultura contemporánea de formas fascinantes. En la literatura moderna, el Bifrost ha sido reimaginado innumerables veces.
Tolkien, aunque inspirado principalmente por la mitología anglosajona, conocía las Edas, y sus conceptos de mundos múltiples conectados por caminos mágicos deben algo a la cosmología nórdica. Neil Gaiman, en su novela Norse Mythology, recuenta las historias del Bifrost para una audiencia moderna. Y en el universo cinematográfico de Marvel, el Bifrost es literal, un dispositivo tecnológico, mágico, que permite viaje instantáneo entre mundos. Este último punto es fascinante, porque Marvel tomó un concepto mitológico y lo hizo físico, visible, cinematográfico. Millones de personas que nunca habían oído del Bifrost ahora lo conocen como ese puente de arcoíris que Thor usa para viajar. Es una simplificación, una comercialización, pero también es continuidad. La historia sigue viva, solo que transformada más profundamente. El Bifrost nos dejó algo filosófico, la idea de que debe haber puentes entre lo conocido y lo desconocido, entre lo mundano y lo sagrado. Cada cultura humana ha inventado estos puentes. La escalera de Jacob en el judaísmo, el Sirat en el Islam, el Axis Mundi en innumerables tradiciones. Pero el Bifrost es único en su accesibilidad visual, porque los nórdicos podían verlo. Las auroras boreales eran evidencia visible de que su cosmología era real. Y eso plantea una pregunta. ¿Por qué los humanos necesitamos estos puentes? Porque no podemos estar contentos con un universo cerrado, material, sin conexiones trascendentes. Quizás porque somos criaturas que anhelan significado, que buscamos patrones, que necesitamos creer que hay algo más allá de nuestra breve existencia. Y los puentes son la manifestación de esa necesidad. Son la esperanza de que la muerte no es el fin, que podemos cruzar hacia algo más grande. Los nórdicos expresaron esa esperanza a través del Bifrost. Otras culturas lo expresan de otras formas, pero la necesidad es universal. Hay también un legado psicológico, el concepto del Bifrost como prueba, como algo que duele cruzar, que quema los pies mortales. Esta idea de que la trascendencia requiere sacrificio resuena profundamente. No puedes alcanzar lo divino sin cambiar, sin transformarte. El fuego del Bifrost es el fuego de la transformación. Imaginemos a alguien hoy enfrentando un desafío que requiere crecimiento personal, un adicto buscando recuperación, un estudiante enfrentando un examen difícil, un artista luchando con el bloqueo creativo. En cada caso hay un Bifrost personal. Un puente que duele cruzar, pero que, si se cruza, lleva a algo mejor. Los nórdicos entendían esto, y lo expresaron a través de su mitología. El legado artístico también es significativo. Las representaciones visuales del Bifrost, desde las tallas de piedra vikingas, hasta las pinturas románticas del siglo XIX, hasta los efectos visuales de películas modernas, todas capturan algo de su poder. El puente de arcoíris se ha convertido en un símbolo reconocible globalmente de conexión entre reinos. Y las auroras boreales mismas. Cuando la gente las ve hoy, a menudo sienten algo que trasciende la explicación científica. Sí, sabemos que son partículas solares interactuando con la magnetosfera, pero mirarlas sigue siendo una experiencia casi espiritual. Y esa experiencia conecta a los observadores modernos con los nórdicos ancestrales que miraron el mismo fenómeno y vieron el camino de los dioses. Finalmente, hay un legado sobre el valor del intento. Las historias de mortales que intentaron cruzar el Bifrost, Hadding, Hermother, los guerreros anónimos que escalaron montañas para acercarse. Todas son historias sobre personas que se negaron a aceptar límites, que aspiraron a más. Y aunque la mayoría falló, aunque la mayoría no pudo realmente cruzar, sus intentos fueron recordados, celebrados. Eso nos dice algo.
Nos dice que el valor no está solo en el éxito, sino en la audacia, en atreverse a intentar lo imposible, en mirar un puente prohibido y pensar, quizás yo pueda. Los nórdicos construyeron una cosmología donde esa audacia era valorada, donde los héroes no eran aquellos que obedecían reglas, sino aquellos que las desafiaban, donde cruzar fronteras prohibidas, incluso si terminaba en fracaso, era más honorable que nunca intentarlo. Y ese legado persiste, no solo en la cultura escandinava, sino en cualquier cultura que valore la exploración, el descubrimiento, la voluntad de ir más allá de lo conocido. Cuando los vikingos navegaron hacia Islandia, cuando cruzaron el Atlántico hacia Groenlandia y Vinlandia, cuando comerciaron desde Constantinopla hasta Terranova, estaban viviendo su mitología, estaban cruzando sus propios bifrostes, puentes de agua en lugar de arcoíris, pero puentes igualmente, llevándolos de lo conocido a lo desconocido. Y nosotros hacemos lo mismo. Cada vez que embarcamos en un viaje difícil, cada vez que intentamos algo que asusta, cada vez que cruzamos una frontera personal, estamos honrando el espíritu del Bifrost. Estamos diciendo, hay algo más allá y vale la pena intentar alcanzarlo. El Bifrost físico, el puente de fuego, agua y aire que conectaba Midgard y Asgard, probablemente nunca existió. Era una explicación mítica para fenómenos naturales, una forma de dar sentido a las auroras boreales. Pero el Bifrost metafórico, el concepto de puentes entre mundos, entre estados del ser, entre lo que somos y lo que podríamos ser, ese es real. Ese existe en cada cultura, en cada corazón humano, y esa es la verdadera magia del mito. No que sea literalmente verdadero, sino que capture verdades más profundas sobre la experiencia humana. Verdades que permanecen relevantes 1000 años después de que la última persona dejó de creer literalmente en el Bifrost. Hemos viajado esta noche a través de 1000 años de historia y mito. Hemos caminado junto a guerreros que soñaban con Valhalla. Hemos escuchado a poetas cantando sobre puentes de arcoíris. Hemos sentido el calor del fuego que quemaba los pies mortales cuando osaban pisar donde solo los dioses debían caminar. Y ahora, al final de nuestro viaje, regresemos a la pregunta que planteamos al principio. ¿Qué sucede cuando un mortal intenta cruzar el camino de los dioses? La respuesta, como hemos visto, no es simple. Algunos, como Hermóder, cruzan por misión divina. Otros, como Hadding, son guiados por fuerzas que apenas comprenden. Algunos nunca cruzan realmente, pero pasan sus vidas mirando el cielo, anhelando. Y otros rechazan el puente completamente. Prefieren la certeza de la tierra bajo sus pies a la promesa incierta de la gloria celestial. Pero todos están unidos por una cosa, el anhelo, el deseo humano fundamental de trascender, de ser más de lo que somos, de tocar lo eterno, aunque sea por un instante. El Bifrost era la forma en que los nórdicos expresaban ese anhelo, pero el anhelo mismo es universal. Cada cultura tiene sus puentes. Cada corazón humano siente esa atracción hacia algo más grande. Y quizás eso es lo que realmente significa ser humano. No que alcancemos lo divino, sino que nunca dejemos de intentarlo. Las auroras boreales siguen bailando en el cielo ártico. Los científicos modernos las explican con ecuaciones, pero cuando las miramos, cuando realmente las miramos, aún sentimos algo que la ciencia no puede capturar completamente. Un eco de asombro, un susurro de posibilidad, como si, solo por un momento, pudiéramos ver el camino hacia algo más grande. Los dioses nórdicos están silenciosos ahora,
Valhalla es un nombre en libros, no un destino esperado. El Bifrost no es literal, sino literario. Pero las preguntas que esas creencias exploraban, esas preguntas siguen vivas. ¿Qué hay más allá? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Qué vale la pena arriesgar? ¿Qué puentes debemos atrevernos a cruzar? Los nórdicos respondieron a su manera. Nosotros debemos responder a la nuestra, pero podemos aprender de su audacia, de su negativa a aceptar que los límites entre mundos eran absolutos, de su fe en que, si eras lo suficientemente valiente, lo suficientemente honorable, lo suficientemente determinado, podrías cruzar el puente de arcoíris y encontrar maravillas al otro lado. Quizás no haya un Bifrost literal esperándonos después de la muerte. Quizás no hay salones dorados ni dioses que nos den la bienvenida, pero hay puentes en nuestras vidas, transiciones que duelen, transformaciones que requieren coraje, momentos en que debemos elegir entre la seguridad de lo conocido y el potencial de lo desconocido. Y en esos momentos podemos recordar a los nórdicos mirando el cielo nocturno, viendo los colores danzar y eligiendo creer que había un camino hacia algo más grande, no porque fuera fácil, sino porque la alternativa, vivir sin esa esperanza, sin esa aspiración, era inaceptable. Ahora, viajero nocturno, es tu turno de reflexionar. ¿Qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue la audacia de Hermodr cabalgando hacia el reino de los muertos? ¿La soledad de Heimdall guardando el puente durante eones? ¿El anhelo de los guerreros que escalaban montañas intentando tocar las auroras? ¿O quizás el reconocimiento de que todos tenemos nuestros propios bifrostes personales que debemos encontrar el coraje para cruzar? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber qué parte de este viaje te acompañó más profundamente. Y si hay otros temas históricos que te gustaría que exploráramos juntos, otras culturas, otros mitos, otros momentos en que la humanidad miró más allá de sí misma e imaginó lo imposible, déjamelo saber. Si este viaje te ha acompañado, si has aprendido algo, si te ha hecho pensar sobre tus propios puentes y tus propios anhelos, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos nuevos horizontes. Buscamos entender cómo llegamos a ser quienes somos. Caminamos por las sendas del pasado para iluminar el presente. Y ahora, mientras la noche se profundiza, mientras tus párpados se vuelven más pesados, quiero que imagines una última cosa. Imagina que estás en una costa nórdica. La noche es clara. Hace frío, pero es un frío limpio que aclara la mente. Y en el cielo lentamente comienzan a aparecer bandas de luz verde, ondulaciones carmesí, destellos azulados, las auroras boreales, el Bifrost. Y, por un momento, solo un momento, permítete creer. Creer que esas luces son realmente un puente, un camino hacia algo más grande, hacia los salones donde los héroes festejan eternamente, hacia los dioses que escuchan nuestras plegarias, hacia todo lo que anhelamos pero no podemos alcanzar. Siéntelo, ese anhelo, esa esperanza, esa audacia que nos hace humanos, y llévalo contigo en tus sueños. Porque esta noche hemos cruzado el Bifrost, no físicamente, no literalmente, pero en imaginación, en espíritu. Y eso es suficiente. Los nórdicos están con nosotros esta noche. Sus historias viven mientras las contamos. Sus sueños resuenan mientras los escuchamos. Y el puente de arcoíris, el puente que conectaba su mundo con el nuestro, su tiempo con el nuestro, sigue brillando. Solo tienes que saber dónde mirar. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Que tus propios puentes sean menos aterradores de cruzar, que tus anhelos
encuentren sus destinos, y que cuando mires el cielo nocturno veas no solo estrellas, sino posibilidades. Duerme bien, viajero. Duerme con sueños de puentes de arcoíris y dioses que caminan entre nosotros. Duerme sabiendo que la audacia es honorable, que el intento importa y que hay magia, real y verdadera magia, en atreverse a cruzar hacia lo desconocido. El Bifrost te espera, en tus sueños, en tu vida, en cada frontera que elijas cruzar. Buenas noches.